Vamos a empezar con otro capítulo de mi parte. Hacemos esta vez infectología. Nos toca empezar con infecciones a nivel central. Tenemos lo que son las meningitis. Son infecciones que avanzan rápidamente, son cuadros por lo general agudos, quiere decir de pocas horas de evolución. El germen más frecuente, recuerden, es el neumococo en casi todos los pacientes. Esto excepto en los neonatos y menores de 2 meses. En ellos el más frecuente va a ser el estreptococo, agalactia. Acá se van a dar cuenta que hay toda una cascada de inflamación, ¿no? Se liberan citoquinas, inflamación del espacio supraracnoideo. Quiero que se den cuenta de algo. La inflamación de las meninges me va a producir una vasculitis cerebral. La inflamación de las meninges me produce una vasculitis cerebral, es decir, un evento inflamatorio vascular. ¿Qué me trae como consecuencia de esto? Mira, infartos cerebrales, que son las secuelas que me deja la meningitis bacteriana. Producto de la inflamación de las meninges hay una vasculitis asociada. Y para esto, por ejemplo, se dan algunos medicamentos que vamos a mencionar más adelante. Esta infección avanza rápidamente porque la barrera hematoencefálica no permite el paso de inmunoglobulinas y complemento. Hace entonces que los gérmenes progresen de forma muy rápida, ¿no? Miren, agente más frecuente, ¿cuál es? En anaranjado, en casi todas las edades, viene a ser el neumococo. ¿Ok? Esto siempre, excepto en los pacientes menores de 2 meses y los neonatos, en amarillo, ¿cuál es? Estreptococo agalactia, ¿no? Agalactiae. En los demás, siempre es neumococo. ¿Cuál es el segundo en frecuencia? Segundo en frecuencia, que está en lila, va a ser el meningococo. Meningococo, el segundo en frecuencia. Y sobre todo meningococo es frecuente en qué pacientes. Mira, va a ser en adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? O sea, si te ponen un caso de un paciente con meningococo, difícilmente van a poner un paciente de más de 50, 60 años, ¿no? Te pondrán un adolescente, adulto joven. Un germen que nunca es el más frecuente, nunca es el más frecuente, pero tienes que sospecharlo a veces, ¿cuál es? Listeria monocitógenes. Nunca es frecuente. Pero mira, ¿en quiénes se presenta? En azul, en celeste. En neonatos y en mayores de 50 años. O sea, si es que te lo preguntan, te lo van a preguntar en extremos de la vida. El más frecuente siempre va a ser el neumococo, ¿no? En casi todas las edades. Ahora, esto no siempre ha sido así. Mire ese cuadro. Antes del 86 el más frecuente era Haemophilus influenza tipo E. Neumococo representaba menos del 20%. Después del 86 el más frecuente más bien fue el neumococo y casi desapareció Haemophilus influenza. ¿Por qué? Por la inmunización, por la vacuna. Por lo que, de verdad, preguntas muy antiguas que por ahí revises se van a poner que más frecuente era Haemophilus influenza. Tipo B, capsulado. Recuerda que Haemophilus hay 2 tipos, ¿eh? Capsulado, no capsulado. El que me da meningitis es el capsulado, el tipo B. Ese casi ya no hay. ¿Cuál es el que es frecuente? El Haemophilus influenza no capsulado, el no tipo B. El no tipo B sí es frecuente, ¿no? Es la segunda causa de NAC, ya lo mencionamos. O sea, la gente cambió con el tiempo. Cuadro clínico, síndrome meningio, ¿no? Cefalea, fiebre y signos meningios, rigidez de nuca, Kernig, Brusinski. Cuadro, recuerden, agudo, pocas horas o días de evolución, días de evolución. No presenta pues semanas de evolución este paciente. Diagnóstico es de cuadro clínico y hallazgos en el LSR. Cuadro clínico también puede abarcar lo que es compromiso de la conciencia. Cuando hay un cuadro de síndrome meningio con compromiso de la conciencia, hablamos de una meningoencefalitis o una MEC. ¿Quién ha escuchado hablar? Pues no, MEC bacteriana, MEC TBC, MEC viral. Es casi lo mismo que la meningitis, por eso que se usa de forma indistinta. Solo que se le pone meningoencefalitis con el compromiso de la conciencia. Pero a ver, ¿qué meningitis no tienen compromiso de la conciencia? Casi todas, ¿no? Por eso que se usa de forma indistinta. Meningitis, meningoencefalitis. Es casi hablar de lo mismo, ¿no? Por si te preguntan. También náuseas, vómitos. Si hay focalización, compromiso de pares craneales, convulsiones, y hablamos de lo que son complicaciones, ¿no? Vimos que las complicaciones, ¿por qué eran? En parte eran por infartos cerebrales. Mira estas lesiones purpúricas cutáneas, púrpura cutánea. ¿Qué pensaremos
si hay un cuadro de meningitis con púrpura cutánea. ¿En qué agente etiológico suele presentarse eso? Meningococo. Pero para que te pregunten meningococo, ya sabes, no te van a preguntar de un paciente de 60 años, pues no te van a preguntar a un paciente de 15 años, 10 años, adolescente, adulto joven, ¿no? Interesa mucho la edad de presentación. Esta púrpura también puede ser con otros gérmenes, ¿ah? Pero suele ser más asociada a meningococo, más asociado. Entonces, clínica, no tienen problemas. Hallazgos en el LCR. Un LCR turbio a purulento, ¿no? Turbio a purulento. ¿Qué vemos en el LCR? ¿Cuánto es lo normal de células en LCR? Van de 0 a 4. Las células normalmente en LCR van de 0 a 4 y todas tienen que ser mononucleares. No debe haber un solo polimorfo nuclear. ¿De cuánto a cuánto van las proteínas? Las proteínas van de 15 a 45 miligramos por decilitro. Y la glucosa suele ser 2/3 de la glucosa sérica. 2/3 de la glucosa sérica, la glucosa. Algunos también te ponen que sea más de 60, ¿no? Miligramos por decilitro. Depende de lo que leas. ¿Cómo están las células en la meningitis bacteriana? Muy aumentadas, más de 1000, al predominio polimorfo nuclear, gran aumento de proteínas y consumo de glucosa, o sea, pero glucosa bien baja, menos de 40 la glucosa, menos de 40 miligramos por decilitro. Luego tenemos la meningitis viral. Meningitis viral también hay aumento de células, quizá no tantas, pero a predominio mononuclear. Aumento también de las proteínas, pero menos de 100. Y glucosa suele ser normal. Normal o casi normal. Si les he dicho que lo normal es más de 60, ponte, pero para una MEC bacteriana suele ser menos de 40, ¿no? O sea, en la viral podrá ser más de 60 o 50 y tantos, bueno, 57, 55, se acerca a la normalidad, pero nunca menos de 40, o sea, menos de 40 va siempre para bacteriana. Tuberculosis se parece mucho a la viral, ¿no? Aumento de mononucleares, también aumento de proteínas, pero esta tiene consumo de glucosa, menos de 40, 45, también consume glucosa. Meningitis fúngica por hongos. ¿Qué hongo es el que me da meningitis? Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans es la causa más común de meningitis en VIH, ¿no? En VIH y en inmunocompetentes, no VIH, si tiene una meningitis por un hongo, ese hongo también suele ser el mismo, el Cryptococcus neoformans. Meningitis carcinomatosa, carcinomatosis meningia, metástasis a meninges. ¿Cuál es el cáncer que usualmente hace eso? Mama, porque va mucho a hueso, al cráneo, ¿no? Pegadas ahí las meninges, compromiso. Les adelanto algo de neuro, ¿no? ¿Se acuerdan? Guillain-Barré. Lo que es disociación albúmino citológica, ¿no? Miren, proteínas volando, pero células normales, ¿no? Disociación albúmino citológica. ¿Por qué disociación? Porque usualmente las meningitis aumentan ambos, ¿no? Pero acá solamente aumentan las proteínas y células normales. Eso suele encontrarse en el Guillain-Barré en la segunda semana de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es típico en el LCR bacteriana? Presión de apertura de 200 milímetros de agua, más de 20 centímetros de agua. ¿Cómo se toma la presión de apertura? Bueno, acá lo que hacemos es, colocamos en la aguja de una PL, un equipo de venoclisis, y se mide hasta cuánto sube el líquido. Usualmente no debe subir más de 20 centímetros de agua, ¿no? Entonces acá sube más de 20 centímetros de agua. Esa presión de apertura está muy aumentada en ¿qué? Sobre todo en criptococosis, ¿no es cierto? Suele estar muy aumentada, pero en general se está aumentada en las meningitis. Como les mencioné, hay aumento también de leucocitos a predominio polimorfo nuclear. Igualmente aumento de las proteínas, glucosa muy consumida. No solo es análisis citoquímico, ¿no? También es análisis microbiológico. O sea, el líquido lo mandas para gran y cultivo. Y en la tinción gran tienes un 60-90% de posibilidad, de sensibilidad que el gran me arroje algo, que el gran vea algo. ¿Y cuáles son las posibilidades en el gran? Que yo observe diplococos gran positivos. Si observo en el gran diplococos gran positivos, ¿eso qué cosa será? ¿Qué serán? Un neumococo, ¿no? Diplococos gran positivos encapsulados,
neumococo. También hay la posibilidad que encuentre diplococos gram negativos encapsulados. ¿Qué será ahí? Meningococo. También hay la posibilidad que encuentre cocobacilos gram positivos. Listeria monocitógenes. Y cocobacilos gram negativos, Haemophilus influenza. O sea, son las 4 posibilidades que tienes en la tinción gram. Diplococos gram positivos, diplococos gram negativos, cocobacilos gram positivos, cocobacilos gram negativos, ¿no? Ahora mira, tienes un 60-90% de posibilidad de que salga algo, ¿no? Pero puede que no salga nada. O sea, tienes un 40-10% de posibilidad de que no salga nada. Y si no sale nada, tienes que esperar ¿qué cosa? Esperar el cultivo. El cultivo no sale inmediatamente, sale en 3 días, 4 días, ¿no? Mientras tanto tienes que dar antibióticos empíricamente. ¿Qué significa empíricamente? Contra lo más frecuente, contra lo más frecuente. No sé qué germen es, pero por frecuencia sospecho que es este o estos, ¿no? Yo doy para eso. Cuando ya viene el cultivo en 3-4 días puedo modificar el antibiótico. Por eso es importante que vean qué gérmenes son los más frecuentes. Ahora, si yo tengo la buena suerte, estoy en ese 60-90% de que el gran me arroja algo, el antibiótico ya puedo darlo específicamente para ese germen, ¿ok? Pero como no tengo suerte, doy empírico. ¿Han escuchado de esto? ¿Es necesaria la tomografía cerebral antes de la punción lumbar? A veces dicen eso, no, antes de pelarlo, sácale tomografía, ¿no? ¿Por qué? Entonces, la tomografía cerebral se indica antes de la punción lumbar en las siguientes situaciones: focalización, enfermedad a nivel central, inmunosupresión, convulsiones, papiledema, situaciones en las cuales sospeches enfermedad cerebral expansiva, una lesión cerebral ocupante de espacio, tipo un absceso cerebral. Mira acá, múltiples abscesos cerebrales. Acá tenés uno chiquito, pero ese absceso, ¿qué cosa genera? Efecto de masa, ¿no? Y genera edema cerebral. Vas a ver una imagen acá digitiforme, ¿no? Como un dedo de guante. Eso es edema cerebral vasogénico, ¿no? Y mira la línea media desviada. Entonces, esos abscesos cerebrales me producen efecto de masa, ¿no? Un aumento de la presión intracraneal. Entonces, ese absceso genera una presión intracraneal que está buscando un punto de escape, un punto de fuga, ¿no? Que obviamente no sale por el cráneo. Pero cuando tú haces la punción lumbar a ese paciente, le estás dando el absceso a ese punto de fuga. Entonces, ¿qué cosa pasa? La masa encefálica se va a ir por ese escape y se va a herniar el cerebro, va a producirse una hernia cerebral. Hay una hipertensión endocraniana que busca un punto de fuga, de escape, al hacer la PL le das ese punto de fuga y el cerebro se va para abajo, intentando, entre comillas, salirse por ahí, ¿no? Obviamente que no lo consigue, ¿no? Pero produces una hernia cerebral. Entonces, en estos casos, difieres la PL, ¿no? Primero sacas imágenes y si observas edema cerebral con abscesos, tienes que manejar el edema cerebral, ¿no? Con corticoides, con manitol y posteriormente le das ya la punción lumbar. Ahora, digamos que tengo un paciente así con meningitis con esto y que la tomografía me sale un absceso, no puedo hacer la PL. ¿Cómo identifico al germen? Hemocultivo. Los hemocultivos también son importantes en la meningitis bacteriana, ¿no? También hay posibilidad que me salga ahí, ¿no? No es 100%, pero puede que me salga. Complicaciones más frecuentes, mira, infartos cerebrales, convulsiones, hidrocefalia y lo que les mencionaba, mira, hernia transcentorial. Cuando tienes lesiones ocupantes de espacio a nivel cerebral, esa lesión está buscando un punto de fuga de la presión. Le das una punción lumbar y le das ese punto de fuga, de manera que el cerebro sea para abajo, ¿no? Y produces una hernia del uncus, ¿no? Hernia uncal. Esa clínica la vamos a ver más adelante en neurología. Mira acá los vasos sanguíneos, un vaso sanguíneo obstruido por inflamación, ¿no? ¿Qué se produce? Les dije, una vasculitis cerebral. La inflamación meningia me da vasculitis cerebrales. Y esa vasculitis, ¿qué es lo que me produce? Infartos cerebrales. Paciente que focaliza, ¿no? Infartos cerebrales. Entonces, la vasculitis cerebral se produce por la inflamación de las meninges. ¿Qué tendría que darle al paciente para evitar la inflamación meninge, entonces? Corticoides, ¿no? Por eso que se dejan corticoides en estos casos de meningitis bacteriana. Vamos a ver específicamente en qué pacientes.
Tratamiento según agente etiológico. Tengo la buena suerte que me sale pues en el Gram sale pues algo, ¿no? Un diplococo Gram positivo, ¿no? Entonces ya más o menos yo puedo saber qué germen puede ser. ¿Cuál es el germen más frecuente? Neumococo, ¿no? ¿Qué se deja? Cefalosporinas de tercera generación más vancomicina. Céfalos de tercera como cuál? Ceftriaxona o cefotaxima. Ceftriaxona o cefotaxima. El segundo en frecuencia, ¿cuál es? Meningococo. ¿Qué se deja? Cefalosporinas de tercera generación. Ceftriaxona o cefotaxima. También que tenemos Haemophilus tipo B. Cefalosporinas igual tercera generación. O sea, para los gérmenes más frecuentes se deja siempre ¿qué? Cefalosporinas de tercera generación. Por eso que es un buen manejo empírico. Empíricamente puedes iniciar un paciente ceftriaxona, porque cubre los gérmenes más frecuentes. Obviamente eso lo modifica según cultivo. Antiguamente el antibiótico de elección para neumococo, ¿cuál era? Penicilina G sódica. Guías del 80 y tantos, ¿no? Una pregunta del año 80 te van a poner que se dejaba eso. A partir del 86 justamente hay resistencia a la penicilina, por eso que se usa ceftriaxona. ¿Ok? ¿Y qué se está viendo ahora? También se está viendo que hay resistencia a la ceftriaxona. ¿Qué usamos ahí? Usamos vancomicina. La vancomicina no es exclusiva para Staphylococcus aureus, ¿eh? Vancomicina sirve para cualquier coco gram positivo resistente, estafilo o estrepto. Y acá lo damos por la posibilidad que el neumococo sea resistente a ceftriaxona. Me dirán, pero ¿por qué no solamente dejo banco? Pues entonces, ¿no? Ya, porque lo que pasa es que la banco no pasa bien la barrera hematoencefálica, pasa mejor la ceftriaxona. O sea, empíricamente, banco ceftria. Con banco ceftria, obviamente cubro neumococo, cubro meningococo y cubro Haemophilus influenza. ¿No es cierto? Obviamente me sale cultivo en los 3 días. Los 3 días me sale que el neumococo es sensible a ceftriaxona. ¿Qué hago? Suspendo vancomicina. Suspendo banco. Es empírico, no sé qué es, pero voy a modificarlo con el cultivo. En inmunocompetentes, menos de 50 años, banco más ceftria, ¿no? O cefotaxima. Mayores de 50 años, banco ceftria, pero ¿qué le agrego? Le agrego ampicilina. ¿Para qué le meto ampicilina al paciente? ¿Pensando en qué? Listeria, por la posibilidad. ¿Qué le dije a listeria? Que nunca era frecuente, ¿no? Pero si se presentaba ¿en quiénes? En extremos de la vida. ¿Cuándo dejo corticoides? Corticoides sobre todo son útiles en aquellos pacientes adultos con meningitis por neumococo y en aquellos jóvenes por meningitis con Haemophilus influenza. Corticoides me evitan las complicaciones, ¿no es cierto?, vasculitis cerebral, y sobre todo es útil en adultos con neumococo y en jóvenes con Haemophilus influenza. ¿Qué hacemos en inmunosuprimidos? Cuando pongo inmunosuprimidos no me refiero solo a VIH, ¿eh? Me refiero también a no VIH. ¿Quiénes, por ejemplo? Neutropénicos, corticoides, trasplantados, etcétera, ¿no? ¿Qué hay que cubrir acá? Aparte de neumococo resistente, gram negativos como Pseudomonas y Listeria monocitógenes. Listeria, aparte de presentarse en extremos de la vida, también se presenta en pacientes inmunosuprimidos, con neoplasias, con inmunosupresores, etc. ¿Qué se deja ahí? Vancomicina, sospechando en neumococo resistente, AMPI, sospechando en listeria, y cefepime o meropenem sospechando en gram negativos como Pseudomonas. Es empírico. ¿Qué quiere decir? En 3 días me sale el cultivo, Pseudomonas resistente. ¿Qué suspendo? Banco y AMPI. Me quedo con cefepime o meropenem. O sea, empíricamente contra todo, ¿no? Acuérdense que es un paciente crítico, ¿no? Y es una infección grave. Yo no puedo estar ahí jugando con el antibiótico, no voy a darle a ver nomás ceftriaxona a ver qué pasa, ¿no? En 3 días, ¿no? En 3 días se muere el paciente, ¿no? Entonces, empíricamente dejo esto y puedo modificarlo. Igual se dejan corticoides, pero sabes que son en realidad útiles en adultos con neumococo y niños con Haemophilus influenza. El manejo se da por 10-14 días. 14 días se deja. Profilaxis antibiótica para algunos gérmenes. Cuando hay contactos, Haemophilus influenza, con rifampicina, meningococo con rifan o cipro, ¿no? Dependiendo de acá les pongo las dosis, a veces preguntan esto. Meningitis viral.
es más frecuente que la bacteriana. Más frecuente que la bacteriana. ¿Qué virus la producen? Los enterovirus, que son virus que se transmiten por vía oral. Antiguamente el enterovirus más frecuente era el virus de la polio. Ya no se ve. ¿Cuál se ve? Coxsackie-virus, ecovirus, ¿no? Son enterovirus porque se transmiten por vía oral. ¿De qué manera voy a distinguir clínicamente una meningitis bacteriana y una meningitis viral? ¿Se puede hacer? Obviamente no con una especificidad de 100%, ¿no? Pero sospechas sí puedo tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente con meningitis viral tiene más cefalea. La meningitis bacteriana me da más trastorno de conciencia. El que me plancha más al paciente es la bacteriana, la viral tiene más cefalea, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Y los cuadros virales, recuerden, casi siempre van precedidos de cuadros pseudogripales. ¿Cómo viene tu paciente? Cefalea, mialgias, artralgias. Recuerden que todos los virus en realidad también tienen a darme rash, exantema, ¿no? O sea, clínica de cuadros típicos virales, pues, ¿no? Eso puede estar presente en la meningitis viral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Punción lumbar, aumento de mononucleares, aumento de proteínas y glucosa, normal, ¿no es cierto? Los cultivos salen negativos, por eso le llaman una meningitis aséptica, ¿no? ¿Cómo se maneja? Soporte. Los cuadros suelen autolimitarse en una semana. Dentro de los virus, uno de los más frecuentes es el virus, el Coxsackie-virus, ¿no? Este Coxsackie-virus hay el A y el B, ¿no? El Coxsackie-A, ¿qué me produce? Coxsackie-A me da herpangina y mano, pie, boca. Coxsackie-A. Coxsackie-B me da miopericarditis y pleurodinia. Coxsackie-A, herpangina, mano, pie, boca. Coxsackie-B, miopericarditis y pleurodinia. Igual son cuadros autolimitados, ¿no? Pseudogripales, cefalea intensa. Mira, Coxsackie-A, mano, pie, boca, ¿no? Lesiones todas ampollosas en manos, pies y boca, cuadros autolimitados en una semana, ¿no? La meningitis viral tiene una evolución benigna, pero ¿cuál sí es un poco fastidiosa? Es encefalitis por herpes, ¿no? ¿Cuál es el virus que con más frecuencia me da encefalitis viral? La respuesta ahí depende de la zona donde tú provengas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es el virus más frecuente causante de encefalitis viral? Los que le gusta leer los steps, esas cosas. Es el virus de la encefalitis del Nilo del Oeste, ¿no? Acá eso no existe, pues. Pero a nivel mundial, en promedio, en general, se considera ¿quién? Al herpes tipo 1. En general, herpes tipo 1, ¿no? La causa más frecuente en general, en promedio, digamos, de encefalitis viral. ¿Cuál es el cuadro clínico? Recuerden, los cuadros virales van precedidos de cuadros pseudogripales. O sea, cefalea intensa, días antes con una gripe, dolor faríngeo, mialgias. Ya cuando tienes el cuadro clínico, el paciente presenta cefalea, fiebre, cambios en la conducta. A este virus le encanta meterse con el sistema límbico. El sistema límbico, cuando se altera, me da desinhibición en el paciente, conducta extraña. Conducta extraña en el paciente. Cefalea, fiebre, cambios en la conducta, trastorno de conciencia. No suelen haber signos meningios, suele haber ausencia de signos meningios. Porque el problema es una encefalitis, no es una meningitis. Si no se maneja este cuadro, suele ser mortal en casi el 100% de los pacientes o deja secuelas. Ahora, algo muy importante, los virus encefálicos tienen cierta especificidad sobre algunas zonas cerebrales. Por ejemplo, herpes tipo 1 se mete mucho con lóbulos temporales. Entonces, en resonancia veremos edema, microinfartos, isquemia en lóbulos en los temporales. ¿Cómo identificamos a este virus? Obviamente reacción en cadena de la polimerasa en LCR para herpes, ¿no? Alta densidad y especificidad. El análisis citoquímico mostrará lo mismo que muestra en los virus. O sea, mononucleares, proteínas con glucosa normal, ¿no? Como siempre.
Sin embargo, tienes que darte cuenta de los hematíes, porque mira, puedes encontrar hasta el 20% de pacientes hematíes en gran cantidad en LCR. Hasta el 20% de pacientes en LCR vas a encontrar hematíes en gran cantidad. Y eso te puede hacer confundir con una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Cefalea intensa, zona de conciencia, convulsiones, por ahí HCA. ¿Qué pasa? Que el herpes me produce una encefalitis necrohemorrágica, necrosante hemorrágica. Por eso que puedes encontrar hematíes, pues. Obviamente, ¿cómo lo diferencias de una HCA? Porque la HCA suele ser un cuadro mucho más brusco, ¿no es cierto? Más súbito, ¿no? La zona de conciencia, cefalea y punto. No hay fiebre y todo el cuadro que tienes. Herpes tipo 1 pertenece a los alfa herpes virus, ¿no? Mañana vamos a ver lo que es herpes. Pero los alfa herpes virus, como se parecen bastante, se manejan siempre con aciclovir. Es el antiviral de elección en los alfa herpes virus. Todos los cuadros clínicos producidos por esos virus se manejan siempre con aciclovir. Lo que quizá varía un poco es la dosis, ¿no? Pero en general es así. Y obviamente se empieza de forma empírica se empieza, sin confirmación porque el paciente puede morir. Absceso cerebral. Colección purulenta encapsulada a nivel cerebral. ¿Cuál es su principal origen? ¿Cuál es el principal origen de los abscesos cerebrales? Tenemos continuidad hematógena, traumatismo. ¿Cuál creen que es el principal origen? Continuidad o continuidad hematógeno, trauma. ¿Hematógeno? No. Solamente la cuarta parte se explica por vía hematógena por traumatismo. Las 3/4 partes, o sea, 75% de los abscesos cerebrales vienen por continuidad. Infecciones próximas, por ejemplo, sinusitis, otitis media, mastoiditis, problemas a nivel de la mandíbula, una periodontitis, etcétera, ¿no? Por ahí que tienes eso en el paciente como antecedente y después haces el cuadro clínico. Menos de la cuarta parte viene por vía sanguínea o por trauma, ¿no? Por ejemplo, por una neumonía, por una endocarditis, una celulitis, etcétera, ¿no? Mira, la mayoría que tiene, por ejemplo, un antecedente de una mastoiditis. Se busca siempre ese antecedente, ¿no? Sinusitis, mastoiditis, otitis, y de ahí por continuidad, absceso cerebral. Menos de la cuarta parte viene por diseminación hematógena, por ejemplo, una endocarditis, y mucho menos aún por un traumatismo directo, ¿no? Poscirugía, por ejemplo. ¿Cuál es la clínica más frecuente de los abscesos cerebrales? Tienes, digamos, una otitis media de unas cuantas semanas. ¿Qué signo, qué síntoma en el paciente te hará sospechar, oye, no hace que esté complicando con un absceso cerebral? Cefalea. ¿Ya? Esa fue una pregunta del año 2013, me parece. Cefalea. Síntoma o signo más frecuente de absceso cerebral. La triada clásica, ¿cuál es? ¿Qué es lo clásico del libro, no? Cefalea, fiebre, focalización. Lo clásico del libro, lo que nunca vas a ver, ¿no? Está menos del 50%. O sea, lo clásico nunca se ve, ¿no? Lo más frecuente es cefalea. Obviamente porque el absceso es una lesión ocupante de espacio en el cerebro y me da un efecto de masa, pues, ¿no? Mira, eso ya lo vimos. Por ejemplo, podrá ser por contigüidad, ¿no? Si se dan cuenta que hay un aumento de partes blandas, es un aumento que no es a este nivel, ¿no? Puede ser una infección acá local y por contigüidad has hecho un absceso cerebral. En cambio acá tiene lesiones múltiples. Si es múltiple, yo pienso que es por vía hematógena el problema, ¿no? Por ejemplo, tienes una endocarditis que se ha disparado por todo sitio, ¿no? ¿Tienes qué cosa? Vamos a ver la de acá, mira, una lesión hipodensa o hipointensa que se realza en anillo. Esa lesión no es patognomónica de nada. Puede ser de absceso, puede ser de un tumor, puede ser de un tuberculoma, toxoplasma, etc. Y alrededor vas a ver un área hipodensa, que se ve mejor acá, lesión en anillo, y un área hipodensa, mira, digitiforme. Esa hipodensidad digitiforme es edema cerebral vasogénico, que suele ser producido sobre todo por tumores e infecciones. Tumores e infecciones. Y ese edema suele manejarse con corticoides.
sobre todo. Quizás el absceso que está acá le das, antibióticos y se drena y asunto solucionado. Pero el de acá, ¿tú crees que se drena? O sea, ¿cuál vas a drenar? ¿Todos? ¿Acá también el de tronco? Hay casos en que se da solamente antibióticos y no se drena. Pero se da antibióticos no porque sea lo más indicado, sino porque es lo único que se puede hacer, pues. Por ejemplo, en este paciente, aparte de antibióticos, corticoides, algo más podrían hacer por él. Vamos a drenar todos, ¿no? También el tronco, no, pues, ¿no? Entonces, mira. Agentes etiológicos. La mayoría son gram positivos, como especies de estreptococos que viven en la cavidad oral o nasal. Seguido de anaerobios, por lo que la cobertura antibiótica se da contra esos gérmenes, por ejemplo, con Ceftriaxona metro, ¿no? Por 6 o 8 semanas. O sea, de todas maneras hay que dejar antibióticos, cubriendo ambos gérmenes, ¿no? Pero igualmente también, a veces también se indica que el absceso se drene. Recuerda que en general los abscesos siempre se intenta eso. Y a nivel cerebral, sobre todo, se drena si son de más de 3 centímetros o te desplazan la línea media. O sea, si son más de 3 centímetros y te desplazan línea media o te desplazan línea media, se indica que se drene. Pero a veces, mira, solamente vas a indicar manejo médico, o sea, solamente antibióticos. ¿En qué situaciones? Abscesos que sean muy chiquitos, muy pequeños, menos de 3, 2.5 centímetros. Son antibióticos, ¿no? ¿Para qué vas a hacer el procedimiento? Que tenga un buen lajo. Y las dos últimas, abscesos múltiples y de difícil acceso, como las que están acá. Tienes abscesos múltiples y uno de difícil acceso, el de tronco. Acá solamente se indican antibióticos no porque sea lo mejor, sino porque es lo único que se puede hacer con el paciente, ¿no? Ni modo que le den todos los abscesos, ¿no? Olvídate. Y ahora la pregunta es cómo se drena el absceso. ¿Cuál es el procedimiento a usar para drenar, digamos, el absceso que está acá o el que está acá? ¿Qué hace con el pobre paciente para drenar el absceso cerebral? Una craniotomía, sacas medio cráneo y se drena. Lo que se hace ahora, ¿qué cosa es? El drenaje estereotáctico, aspiración estereotáctica. O sea, por tomografía y o resonancia, mira, ubicas la lesión, le colocas a un paciente un arco metálico, ubicas bien el absceso, haces una pequeña abertura y se drena, mínimamente invasivo. Eso se hace actualmente acá, se hace. Y ese procedimiento también te sirve para sacar biopsias cerebrales, que a veces son necesarias. Porque mira, esta imagen no es patognomónica de nada. Digamos que el paciente solamente viene por convulsiones y tiene esta imagen, ¿ya? No tiene infecciones cercanas, ni sinusitis, ni otitis, no tiene nada. ¿Esta lesión qué cosa es? Es un tuberculoma, es un glioblastoma, digamos que fuera VIH, es toxoplasma. ¿Qué cosa es? Biopsia cerebral estereotáctica, es lo que se indica. Otra opción es darle antibióticos empíricamente, ¿no? Y si mejora, ponte, ¿no? Si no mejora, ya, biopsia cerebral estereotáctica. Eso se ha hecho varias veces, ¿no? El problema es cuando haces tu procedimiento bien bacán y te informa el patólogo, muestra insuficiente, ¿no? O sea, biopsia cerebral, ¿no? Bueno, ya, ahí. Ese es el problema. Ya, si fuera muy grande el absceso, obviamente el procedimiento ya es abierto, ¿no? Drenaje por una craniotomía. Citicercosis. Agente etiológico Taenia solium. Recuerden los conceptos, mira, hospedero definitivo. ¿Cuál es el concepto de hospedero definitivo? Hospedero definitivo es el que alberga al gusano adulto. Hospedero definitivo va a ser el que albergue al gusano adulto. Hospedero intermediario es el que alberga al estadio de larva. La larva, dependiendo del individuo, del gusano, va a cambiar de nombre. Larva puede ser cercoide, perocercoide, cercaria, metacercaria, cisticerco o quiste hidratítico. Todas son larvas. Acá la larva se llama cisticerco. Entonces, definitivo es el hombre, intermediario es el cerdo. El hombre va a ser el definitivo, o sea, alberga en el intestino a la Taenia adulta. La Taenia solium adulta la alberga el hombre, es definitivo. Por las heces, el hombre que bota los huevos de la Taenia. Los huevos de la Taenia son consumidos por el quién? Son consumidos por el cerdo.
El cerdo, al consumir los huevos de la tenia que el hombre elimina por heces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el estadio de larva, llamado cisticerco. Lo hace en el músculo. O sea, el hombre elimina por heces los huevos de la tenia, son consumidos por el cerdo, y este hace el estadio de larva, llamado cisticerco, que lo hace, por ejemplo, en los músculos. El hombre consume la carne de cerdo con los cisticercos, y al consumir la carne de cerdo con los cisticercos, hace la tenia adulta. O sea, ciclo normal, hombre definitivo, cerdo intermediario. Entonces, ¿qué requieres tú para hacer la cisticercosis? Perdón, ¿qué pasa cuando tú consumes carne de chancho, de cerdo, contaminada con cisticercos? ¿Hace la cisticercosis? Hace la teniosis. Entonces, ¿qué hay que consumir para hacer la cisticercosis? El huevo de la tenia que el hombre bota por heces, que en vez, mira, de ser consumido por el cerdito, va a ser consumido por el mismo humano. O sea, el humano se comporta literalmente de la misma forma que el cerdito, ¿no? Entonces el hombre funciona como un hospedero intermediario también accidental. Es un definitivo y un intermediario accidental. Eso es lo que pasa. O sea, para que tú hagas la cisticercosis, tienes que consumir los huevos de la tenia que el hombre bota por heces. Si consumes solamente la carne de cerdo con cisticercos, hace la tenia adulta. Miren, es frecuente en el Perú, sí, sobre todo en la costa y la sierra. Frecuente también en otros países. África, como siempre, junto con Sudamérica, están por ahí, ¿no? En algunas cosas. Los cerditos, chicharrón con camote, creo que es esto. Entonces, la mala crianza de los cerdos es un factor que también te contribuye a esto, ¿no? En el Perú, alta incidencia sobre todo en la zona norte, Piura, Tumbes. ¿Qué tan sintomático es un quiste? O sea, el hecho de que tengas un quiste en el cerebro es sinónimo que va a ser clínica, va a ser síntomas. No, ¿no? ¿De qué depende que tú hagas síntomas en la cisticercosis? Depende de la ubicación del quiste, uno, y depende del estadio evolutivo del quiste. Depende de la ubicación del quiste y depende del estadio evolutivo del quiste. O sea, el hecho de que tengas quistes en el cerebro no es sinónimo que tú vayas a hacer un cuadro clínico. Mira, proporción de neurocisticercosis en neuroimágenes. Individuos asintomáticos. O sea, han ido a unas poblaciones, les han sacado imágenes cerebrales a los pacientes y en algunos han encontrado cisticercos y son asintomáticos. En Perú, mira, hasta 34% de la población estudiada en el cerebro y en imágenes habían algunos quistes, pero el paciente era completamente asintomático. O sea, no siempre el hecho de que tengas quistes en el cerebro va a significar que tengas síntomas. Acá pueden ver de que hasta el 34% de pacientes van a ser asintomáticos. Mira, corazón de cerdo, carne de cerdo, lengua de cerdo, cerebro de cerdo, y llenecito todo de cisticercos, ¿no? En el cerdito, los quistes se presentan en cualquier zona. ¿Qué pasa en el humano? ¿Dónde se presentan? A nivel sobre todo cerebral, ¿no? Y un más o menos 20% se presenta a nivel muscular, sobre todo a nivel de los muslos. ¿Cuáles son los síndromes clínicos o síntomas, signos asociados a cisticercosis? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el más frecuente de todos? Tenemos ahí cefalea, hipertensión endocraniana, convulsiones. ¿Cuál es el más frecuente de todos los síntomas o síntomas? Son las convulsiones, no es la cefalea. Hay un banquito por ahí de no sé qué año que te ponen, no sé, creo que la cefalea. Nada que ver, son las convulsiones. ¿Ya? Es el cuadro convulsivo. En el Perú incluso se considera la causa más común de epilepsia secundaria, ¿no? También me puede dar un cuadro psicótico. A veces hemos encontrado pacientes psicóticos con cisticercosis y otro tipo de cuadros más. Lo más común son las convulsiones. ¿Y qué tipo de crisis por lo general me da la cisticercosis? ¿Parciales o generalizadas?
Mira, las crisis generalizadas es cuando hay una descarga simétrica en ambos hemisferios cerebrales. Las crisis parciales es cuando hay una descarga en un área del cerebro afectada. Con eso, los hechiceros, ¿qué cosa me dan? ¿Crisis parciales o generalizadas? Parciales, ¿no es cierto? Parciales, solamente en un área. Ahora, ¿qué sucede? Esa descarga llega al otro hemisferio y es una parcial secundariamente generalizada. Esas son la mayoría de crisis que me hacen los pacientes con citicercosis. Lo que pasa es que a veces el familiar viene desesperado, no te explica bien, sí, que todo se movió así, tú pones frigistonia clínica generalizada, ¿no? Pero preguntando bien, primero pues empieza con que la cabeza gira, se mueve un miembro, luego se mueve el cuerpo, el otro lado, entonces eso es lo que usualmente pasa, son crisis parciales secundariamente generalizadas, crisis parciales, es lo que más suele ocurrir. Estadios evolutivos. Mira, estadio vesicular, un quiste bonito y simple, una lesión quística con un punto excéntrico que es el escólex, un quiste viable. Cuando el quiste ya empieza a morir, comienza a haber un halo inflamatorio periférico. Mira, un realce periférico, estadio coloidal, muerte del parásito, inflamación periquística. Miren esa cavidad. Mira la cavidad de acá, mira la de acá, y después mira cómo se colapsa. ¡Fuc! Se hace chiquita. Estadio granuloso, granular. Y luego la calcificación, calcificado. Les mencioné que la clínica de cisticercosis dependía mucho de ¿qué? Del estadio evolutivo del quiste. La clínica entonces va a estar en relación al grado de inflamación que me induce el quiste. Mientras más grado de inflamación me produzca, más posibilidad que sea sintomático. ¿Cuál es el estadio evolutivo que creen que es más sintomático entonces? Vesicular, coloidal, granular, calcificado. Coloidal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muerte del parásito, inflamación periquística. Es el más sintomático. Entonces, puedes pensar lo siguiente, ¿no? Un paciente con un estadio vesicular, yo le doy albendazol, por ejemplo, y el quiste muere. Y al morir el quiste va a producir inflamación y puedes presentar síntomas. Y es cierto, ¿no? El tratamiento de cisticercosis muchas veces va a generarme convulsiones en el paciente. Puede producir eso. Por eso que el tratamiento se hace con pacientes hospitalizados, ¿no? ¿Y qué le podrías dar al paciente para evitar que haga ese cuadro convulsivo? O sea, ¿qué podrías darle a tu paciente para, al darle el albendazol, evitar que produzca esa inflamación periquística? ¿De qué manera podemos evitar que se produzca un evento inflamatorio? Con algunos corticoides, ¿no es cierto?, que se puede usar en los pacientes con cisticercosis. Ahora, el antiparasitario, que es el albendazol, se usa en estadio vesicular y coloidal, porque son quistes aún viables, pues. Pero el albendazol ya no tiene sentido de dejarlo en estadios granular y calcificado, porque ya son quistes muertos. O sea, estadio granular y calcificado no se manejan desde el punto de vista del antiparasitario. ¿Para qué vas a manejar pues una calcificación? No tiene sentido, ¿no? Pero ojo, no se manejan desde el punto de vista del antiparasitario, pero sí se manejan los síntomas. Se manejan, por ejemplo, la cefalea, le das AINES, paracetamol, y se maneja la epilepsia, ¿no? Sulfenitoína, valproato, ya verás que le das. O sea, no se maneja desde el punto de vista del antiparasitario, pero sí se maneja desde el punto de vista de las secuelas sintomáticos, ¿no? Para convulsiones o AINES, dependiendo. Entonces, los más epileptógenos son los estadios coloidales, ¿no? Vesicular coloidal son viables, acá se deja albendazol, en el resto se dejan sintomáticos solamente. Los quistes se clasifican según estadios evolutivos y también según su localización. Tenemos los intraparenquimales y tenemos los extraparenquimales. Intraparenquimales dentro del parénquima cerebral. Extraparenquimales, mira, dentro del cráneo, pero fuera de la masa encefálica, fuera del parénquima cerebral. ¿Cómo es eso? Dentro del cráneo, pero fuera del cerebro. ¿Dónde están entonces? Están donde circula el LCR.
dentro de los ventrículos, entre las cisuras en las cisternas. Esos se llaman quistes extraaxiales. Extraaxiales es dentro del cráneo, pero fuera de la masa encefálica, fuera del cerebro, en los espacios donde circula el LCR. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes son los intraparenquimales. Los quistes más frecuentes van a ser los intraparenquimales. Son el 80%. 20% serán extraparenquimales. El albendazol, como antiparasitario, tiene mayor evidencia en ¿quiénes? En los quistes intraparenquimales. Los extraparenquimales tienes que tener cuidado. Yo les he mencionado que la albenda, el antiparasitario, te va a matar al quiste y va a producir inflamación periquística. ¿Qué pasaría entonces? Tienes un quiste, por ejemplo, enclavado acá en los ventrículos laterales, enclavado ahí, mira. Le das albendazol, el quiste muere y produce una inflamación periquística. Inflamación periquística. Si inflama esta zona, ¿qué va a pasar? Se dificulta la circulación del LCR, ¿no? Va a haber hidrocefalia, entonces el paciente puede morirse, ¿no? En quistes extraparenquimales tienes que tener cuidado. Tienen que tener previa evaluación neuroquirúrgica. En algunos casos, neuroquirúrgica. Los intraparenquimales con algo de confianza puedes usar. Dependiendo del caso también, pues, ¿no? Mira, intraparenquimal con Scolex, la imagen es patognomónica. Acá van a ver, mira, intraparenquimales y también extraparenquimales que están justo entre las cisuras, ¿no? Entre las cisuras, mira, extraparenquimales. Mira acá, estadio coloidal, ¿no? Con edema periférico. Acá uno con un Scolex, ¿no? Mira este paciente. Tiene presencia de más de 100 quistes con áreas de inflamación cerebral. Se llama eso encefalitis por cisticerco. Encefalitis por cisticerco. Esa encefalitis por cisticerco es cuando encuentras más de 100 quistes asociados a áreas de inflamación cerebral. A este paciente tú le darás, por ejemplo, albendazol como tratamiento, así con 100 quistes, el paciente se muere, ¿no? ¿Qué haces con él? Sintomáticos, ¿no? Corticoides, fenitoína y nada más. Miren este señor, estadio vesicular, acá hay un coloidal, calcificaciones, o sea, tiene múltiples estadios de evolución. Si tú presentas múltiples estadios de evolución, ¿qué significa? Que crónicamente te estás infestando, ¿no? Tienes que tener en cuenta. Extraparenquimales, ya les he dicho que son el 20% más o menos. Pueden ser quistes, mira, subaracnoideos. Los subaracnoideos se acumulan en las cisternas de la base del cerebro, y se agrupan como racimos de uvas. Y se llaman quistes racemosos. Luego los intraventriculares, mira, dentro de los ventrículos cerebrales. Y luego los espinales en la médula. Esos extraparenquimales corresponden a un 20%. En ellos, sobre todo en los intraventriculares, en los ventriculares es previa evaluación neuroquirúrgica. Porque al morir el quiste puede más bien producir más complicaciones.